Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora me vean. Mi nombre es Santiago Yair Carranza González y hoy les presentaré tres problemáticas sociales en la profesión de abogado. Primero quiero hablar sobre la corrupción en el sistema judicial. La corrupción en el sistema judicial se refiere al uso indebido del poder por parte de jueces fiscales y otros funcionarios judiciales para obtener beneficios personales o económicos. Esta corrupción puede manifestarse de diversas maneras, tales como sobornos, tráfico de influencias, prevaricación y manipulación de sentencias. Esto, desgraciadamente, es algo muy común en la sociedad actual y es algo que se ha vuelto casi que de la norma. La gran mayoría de políticos son influenciados por la corrupción y terminan aceptando sobornos de criminales o de gente muy poderosa. Pero a todo esto, ¿cuál es el impacto que tiene la corrupción en la sociedad? Bueno, yo puedo destacar tres impactos bastante importantes que tiene, ¿no? Está la erosión de la confianza pública. La corrupción socava la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, debilitando el Estado de Derecho y la democracia, y haciendo que la gente deje de confiar en ellos y simplemente dejen de denunciar actitudes por el hecho de decir, oye, pues yo lo estoy denunciando y ellos no hacen nada. O, güey, pues es que yo lo quiero denunciar, pero es que con los representantes, mis representantes políticos hacen exactamente lo mismo a lo que me están haciendo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, imaginémonos que alguien sufre algún abuso en un trabajo o en algún trabajo, vamos a ponerlo en un trabajo, y quiere denunciarlo. Pero en cambio ve como los políticos y los jueces y absolutamente todos están envueltos en corrupción y no son totalmente imparciales. ¿Qué es lo que termina pasando? Esta persona, por miedo y por simplemente este, no querer perder dinero o desperdiciarlo, decide no denunciar ya que prefiere no arriesgarse a terminar peor de lo que ya está. También está la desigualdad. Los individuos con recursos pueden comprar sentencias favorables, mientras que los pobres y vulnerables quedan desprotegidos, que es lo mismo de lo que de lo que hablé hace un momento. Es el hecho de que la gente puede ver cómo los poderosos compran sus sentencias para simplemente no ir a la cárcel o no pagar lo que tengan que pagar de indemnización. También está la impunidad, que va de mano con lo que hablamos anteriormente, que es, bueno, los corruptos y los criminales pueden evadir la justicia, perpetuando un ciclo de criminalidad y corrupción, algo que contamina nuestra sociedad y fomenta sobre todo esta cultura de corrupción. Un caso bastante famoso de corrupción fue el caso de los cuellos blancos del puerto, en Perú. Este se descubrió en Perú, se descubrió una extensa red de corrupción conocida como los Cuellos Blancos del Puerto en 2018. Esta red involucraba jueces, fiscales, empresarios que intercambiaban favores, influencias y dinero para obtener beneficios judiciales. Las investigaciones revelaron que altos funcionarios del sistema judicial estaban implicados en actividades corruptas, incluyendo la venta de sentencias y manipulación de procesos judiciales. Este caso ilustró cómo la corrupción puede penetrar profundamente en el sistema judicial, socavando la confianza pública en la justicia y afectando la imparcialidad de los tribunales. Otra de las problemáticas de las que les quiero hablar es es el acceso inequitativo a la justicia. El acceso inequitativo a la justicia se refiere a las barreras que impiden que todas las personas puedan hacer valer sus derechos y obtener una resolución justa de sus conflictos legales. Estas barreras pueden ser tanto económicas, geográficas, culturales o sociales. El impacto que tiene esto en la sociedad podemos definirlo en tres conceptos. La desigualdad social. Las personas de bajos recursos, las minorías étnicas, las mujeres y otros grupos vulnerables enfrentan mayores dificultades para acceder a la justicia. Desconfianza en el sistema judicial. La percepción de que la justicia solo está al alcance de los ricos y poderosos disminuye la credibilidad del sistema judicial y provoca en sí que la gente termine por no denunciar los actos de abuso que sufren. Y también está la vulnerabilidad a abusos.
Las personas sin acceso a la justicia son más susceptibles a ser víctimas de abusos y violaciones de sus derechos sin poder defenderse adecuadamente. Las barreras geográficas y económicas en México, son muchísimas. Existen muchísimas barreras significativas para acceder a la justicia. Las comunidades rurales y marginadas a menudo no tienen acceso a servicios legales adecuados. Además, los costos asociados con la representación legal, las tasas judiciales y los gastos de transporte pueden ser prohibitivos para las personas de bajos recursos. Esta inequidad se refleja en la incapacidad de muchas personas para obtener sus derechos en tribunales, perpetuando la desigualdad y la injusticia. Ahora hablemos de la última problemática de la cual les quiero comentar. Son las violaciones a los derechos humanos. Estas violaciones son actos que transgreden a los derechos y libertades fundamentales reconocidos a todas las personas. Estas violaciones pueden ser cometidas tanto por actores estatales como no estatales e incluyen tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Esto lo podemos ver mucho en las manifestaciones que a veces se realizan. Podemos poner un ejemplo, las marchas del 8M o inclusive la matanza de... Olvídenlo, no olvidé el nombre, una disculpa. Pero sí, podemos tomar en cuenta las múltiples manifestaciones que se han realizado y cómo han terminado. La gran mayoría de gente que eh, vela por sus derechos humanos y se manifiesta por ellos termina muerta o desaparecida debido a que, pues claro, un gobierno lleno de corrupción no se puede permitir que la sociedad vea y se dé cuenta que realmente tienen derechos. ¿Cuál es el impacto de esto en la sociedad? Bueno, está el daño a las víctimas. Las violaciones a los derechos humanos causan sufrimiento físico y psicológico a las víctimas y sus familiares. O sea, tan solamente imagínense no poseer uno de los derechos humanos que tienen. Imagínense no poder ir a estudiar. O imagínense no poder tener acceso a servicios de salud. Sería horrible, ¿no creen? También está la desestabilización social y política. La sistemática violación de los derechos humanos puede llevar a la desestabilización social y política y a conflictos armados. Porque claro, una persona ya sabiendo que que tiene derechos no va a dejar que sean reprimidos. También está, por último, la percepción internacional. Los países con altos índices de violaciones a los derechos humanos pueden enfrentar sanciones internacionales y aislamiento político. Esto nos deja ver cómo no solamente nosotros somos los del escalón más bajo, somos los que sufren al momento de ser privados de nuestros derechos humanos, sino que también los altos funcionarios pueden llegar a tener consecuencias por esto debido a las distintas sanciones que existen por no cumplir con estos derechos humanos. Un caso muy famoso de violación de derechos humanos es el caso de tortura en Guantánamo Bay. La prisión de Guantánamo Bay, operada por Estados Unidos, ha sido el centro de numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos, especialmente en relación con la tortura de detenidos. Informes de organizaciones de derechos humanos y testimonios de exdetenidos han documentado el uso de técnicas de interrogatorio que constituyen tortura, incluyendo privación del sueño, exposición a temperaturas extremas y simulacros de ahogamiento, más conocidos como waterboarding. Estos abusos no solo violan las normas internacionales de derechos humanos, sino que también han puesto en entredicho la ética y la legalidad de las prácticas empleadas por un país que se considera defensor de los derechos humanos. Por último, quiero soltar esta reflexión, la cual, bueno, en estas tres problemáticas, la corrupción en el sistema judicial, el acceso inequitativo a la justicia y violaciones a los derechos humanos, son interdependientes y se retroalimentan. La corrupción puede agravar la inequidad en el acceso a la justicia y facilitar las violaciones a los derechos humanos.
mientras que la falta de acceso a la justicia y las violaciones de derechos humanos pueden perpetuar la corrupción. Abordar estos desafíos requiere un enfoque integral que incluya reformas legales, fortalecimiento de instituciones, educación pública y la promoción de una cultura de transparencia y respeto a los derechos humanos. Por mi parte, esto es todo. Espero que esta presentación los haya ayudado a tener una perspectiva distinta acerca de las distintas problemáticas sociales que existen en el ámbito de la abogacía. Por mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y tengan un bonito y excelente día. Hasta luego.